El apóstol Pablo se encuentra en una sinagoga allí en la ciudad de Antioquía de Pisidia y junto con Bernabé han entregado un mensaje bien estructurado que usted puede observar en Hechos capítulo 13, desde el versículo 13 hasta el versículo 43. Usted lo podrá observar en reflexiones anteriores. Pero sea usted bienvenido a este tiempo de reflexión bíblica y hoy arrancaremos desde el versículo 44, porque es que lo último que hace Pablo y Bernabé en el versículo 43, una semana anterior, es que ha dicho que ellos perseverasen en la gracia de Dios, que ese nuevo creyente fuera invitado a perseverar en la gracia de Dios, porque es que tal humildad dejaba atrás cualquier orgullo para alcanzar un grado especial entre los judíos. Al contrario, les hacía uno en la persona de Cristo, con una humildad y un amor sin igual. Esto, por supuesto, causaba gozo a ellos. Ellos querían que volvieran a hablarles, ellos querían volver a escuchar. Y entonces, en el versículo 44, pasa una semana en la que me imagino que estuvieron también conversando con algunos de los gentiles, exponiendo más exactamente el camino de Dios, la palabra del Señor, y ellos a la vez estuvieron hablando con otros. Así es de que mire la impresión en el versículo 44. Al siguiente día de reposo, es decir, de nuevo llegaba el sábado, y el interés por escuchar el evangelio era muchísimo. Mira lo que dice aquí: se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Bueno, aquí Lucas usa una figura literaria para expresar una exageración, para expresar algo que es que había muchísimos que querían oír la palabra de Dios. En realidad era quizá una multitud en esa sinagoga, no cabían allí quizás, y la obra de Dios estaba creciendo, el Santo Espíritu obrando para alcanzar a nuevos y a personas para Cristo. Bueno, qué dinámica más especial esta, ¿no? Qué dinámica más especial en la cual podemos reflexionar en que nuestra predicación y el evangelio alcanzará a una multitud para el Señor Jesús. Qué bendición sería esto también en nuestros tiempos, y qué desafío de que podamos nosotros como hermanos estar invitando nuevas personas, estar haciendo ese llamado a nuevos creyentes, y que esos creyentes sean los que también inviten a sus conocidos, a sus amigos a escuchar el evangelio, al escuchar esta buena noticia. Bueno, esto pasó allí en Antioquía de Pisidia, pero como todo pasa, aquí también hay un pero en el versículo 45, y vamos a ver cuál es ese pero. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Bueno, esa fue la actitud continua de los judíos. Se llenaron de celos. Qué interesante que en el día anterior, cuando eran unos poquitos, cuando era un puñado, cuando eran algunos, no tuvieron celos, ¿no? Cuando los resultados son vanos o mediocres, pues no habían celos. Pero cuando hay excelencia y cuando hay un trabajo por parte del Espíritu Santo, cuando hay hombres predicando la verdad del evangelio, pues es que el resultado fue que muchos llegaron a escuchar el evangelio. Entonces hubo celos. Así continúa Lucas describiendo esos sentimientos desastrosos que están en medio de las personas legalistas. Eso pasó allí en 2000 años atrás y no cambia mucho hoy día, ¿saben? Mira, hace 2000 años en Hechos capítulo 4 y versículo 2 nos declara a unas personas, sacerdotes y dirigentes resentidos. Pero ¿sabe qué pasa en Hechos capítulo 4:4? Que creyeron como 5,000 personas en el evangelio. En Hechos 5:17 nos habla de otros celosos, de otros que estaban llenos de celos.
pero en 5:14 ya nos había descrito que creyeron gran número de hombres como de mujeres. En Hechos 5:33 nos dice que estos se enfurecían, crujían esos dientes para matarlos. Pero en el versículo 42 más adelante, ellos no cesaban de enseñar la palabra de Dios. Aquí, en el contexto, aquí en el texto, nos dice que habían unos llenos de celos que estaban en realidad, eran llenos de envidia. Al ver la muchedumbre, rebatían, decían: no, Pablo, tú estás equivocado, Pablo, estás enseñando mal la palabra. También lo insultaban, le contradecían, debatían con él, le calumniaban. Y bueno, como ya lo dije antes, pasa lo mismo, porque cuando hay mediocridad, cuando hay un trabajo incorrecto, un trabajo malo, seguramente no hay lugar ni para celos ni para envidias. Aquí, en medio de la excelencia de la predicación, en medio de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en la vida de estas personas, pues hay resentimiento, hay enfurecimiento, hay celos. Pero mira la valentía, y es el título de la enseñanza en esta mañana: valentía y excelencia. En medio de esa excelencia también debemos estar buscando ser valientes. Ellos contestaron con denuedo. En otra versión nos dice que contestaron valientemente. Mira el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Ellos contestaron valientemente, con una claridad absoluta del panorama que Dios les había entregado. Ellos fueron donde Dios les había indicado, a la sinagoga, y primero a ustedes. ¿Sí? ¿Y saben qué? De paso, lo que les voy a decir no es nada nuevo. De paso les voy a recordar al profeta Isaías. De paso les voy a decir en el versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El propósito inmenso que tenía Dios con Israel, y que también tiene para expectación a las naciones, es que ellos fueran luz a las naciones. Claro, por supuesto, en Israel nacería el Salvador, y nació el Salvador. Qué bendición más grande, qué precioso don que se nos ha dado por causa del nacimiento del Salvador en ser humano judío, el Mesías, Jesús de Nazaret. Pero ellos habían olvidado que el llamado era hacer luz a los gentiles. Luz a los gentiles, le recuerda Isaías 42 y también Isaías 49. Pero usted y yo, querido hermano, usted y yo, amada iglesia, ¿acaso no escuchamos a Jesucristo, que nos dice también a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo? Vosotros sois la luz del mundo. Y entonces hay un desafío también en medio de la valentía y en medio de la excelencia. ¿Cuál es el desafío? Que usted y yo podamos ser luz a las naciones. ¿Cómo somos luz? No brillamos por nosotros mismos, pero siendo luminares, y esa luz que Cristo nos ha dado la podemos proyectar a otros, para que así como acá hayan muchos sedientos de escuchar la palabra de Dios. Un gran desafío de valentía que va a producir regocijo y libertad. Mira lo que dice el 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Qué precioso es esto, que ante la aceptación del mensaje va a haber regocijo, va a haber libertad. Ellos glorificaban la palabra y creyeron los que habían sido ordenados, como dice el texto. ¿Para qué? Los que estaban ordenados, destinados, elegidos, como lo querramos mostrar en este momento, es que estábamos allí ordenados para vida eterna. Bueno, aquí vamos a ver una vez más dos aspectos fundamentales de la salvación. No tendremos tiempo para explicarlos, y tampoco le recomiendo, querido amigo, querido escucha, que usted los separe. El primero es la acción electiva de Dios, y el segundo es la respuesta de fe al mensaje del Evangelio. Creyeron.
creyeron, la respuesta de fe del ser humano y del hombre al mensaje del evangelio. Aquí hay unos que están regocijados, que glorifican la palabra de Dios y que creen. Estos que creen pues estaban, por supuesto, ordenados, una acción de Dios, porque la salvación es de Jehová, como lo dice el texto, que ha entregado la salvación a los hombres. ¿A unos poquitos? No, por supuesto que no. Para todo aquel que cree. Tenga claro el misterio de la salvación con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay posibilidad, querido escucha, querido amigo, si usted no ha creído, para usted hay posibilidad de creer, y eso es el regalo más grande que el Señor ha podido entregar. Por último, vamos a leer otra porción de 3 versículos o 4. Dice que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La palabra de Dios crecía en esta ciudad, la palabra de Dios corría por la ciudad, y el evangelio corría y lograba sus propósitos, porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y mira los últimos 3 versos. Otro pero de estos judíos, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Por eso hablamos de valentía con excelencia, de valentía y excelencia. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bueno, ellos instigaron a los distinguidos, a estas mujeres distinguidas, y también a los principales de la ciudad, es decir, a los influencers del pueblo. Les pagaron, les instigaron, les hablaron. Bueno, aquí no habla de pronto de un pago monetario, pero sí fue tanta la presión que ellos lo que hicieron fue levantar una persecución contra Pablo. Allí están los influencers del tiempo, querido amigo. No se deje influenciar por lo malo, déjate influenciar por lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Y bueno, ellos levantaron una persecución hasta el punto de expulsarlos de esa región. Se fueron a otra región, a Iconio, como lo vamos a ver más adelante en nuestras próximas reflexiones, pero aquí están los verdaderos discípulos, tranquilos. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere más, querido hermano, querido amigo? Es el resultado de la valentía, de la excelencia. Gozo y llenura del Espíritu Santo, caminando siempre con lo que el Señor ya nos ha dicho. Sea luz a las naciones. Mis hermanos, bendiciones y muy buen día.